paciencia en medio de diversas pruebas y cómo tuvo sabiduría de parte de Dios en su debido momento para orar y ser restaurado, levantado de la condición en la que se encontraba y salir adelante. Posteriormente también estuvimos hablando acerca de cómo Dios nos dice: bástate de mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y hablamos también de Elías, el profeta, cómo después de ser un gran guerrero, un gran victorioso sobre los profetas de Baal, después viene el temor y va y huye y se esconde, pero cómo escucha la palabra del Señor y la palabra de Dios lo fortalece, y con la fortaleza que Dios le da, él puede seguir adelante y volver a cumplir el propósito de Dios. Elías fue fortalecido en sus tiempos de debilidad. Y esta mañana vamos a estar hablando acerca de la confianza que es necesaria también para que Dios nos pueda ayudar en los momentos más complicados, más difíciles de nuestra vida, y saber que tenemos un Dios que nos puede librar de cualquier circunstancia. Hay una definición de la palabra confianza en el diccionario, y la definición de la palabra confianza es así. Quisiera que lo escuchara, porque la palabra de Dios la define de una manera similar, pero quisiera que usted lo tomara en cuenta en el transcurso del sermón, este significado de la palabra confianza. Confianza es esperanza firme que una persona tiene en que algo suceda. Esperanza firme que una persona tiene de que algo suceda, sea o funcione de una forma determinada, o que en otra persona actúe como ella lo desea. Así que es la esperanza firme que una persona tiene en algo que suceda, sea o funcione de una forma determinada, o en que otra persona actúe como ella lo desee. Así que es la confianza. Y sigue la definición diciendo: también es una seguridad, especialmente al emprender una acción difícil o comprometida. Una seguridad que viene a la vida de la persona, especialmente al emprender una situación que es complicada y que es difícil. Confianza es seguridad, confianza es esperanza, confianza es estar seguro de que las cosas se van a mover a nuestro favor. Esa confianza nos la da Dios. Podemos confiar en nuestras capacidades, podemos confiar en nuestras fuerzas, podemos confiar en todo lo que podamos poseer para enfrentar diferentes situaciones en la vida. Hay personas que confían en la riqueza y sienten que con el dinero o con la riqueza pueden salir adelante, y con eso es suficiente para vencer cualquier adversidad. Pero el dinero no lo es todo en la vida. El dinero no te puede mantener con vida. Al final de cuentas, rico, pobre, millonario o persona que no es millonaria, un día va a morir y va a tener que ir a la sepultura. Y al final de cuentas, nadie podrá ser librado de la muerte. Ni el dinero, ni la mucha riqueza, ni las muchas posesiones, ni las posiciones que podamos tener en el mundo de influencia nos podrán librar de la muerte. El único que nos puede librar de la muerte se llama Jesucristo. La Biblia dice que Él vino a darnos vida, Él vino a salvarnos de la muerte. Él nos sacó, y dice la Escritura, que nos sacó literalmente de la muerte y nos pasó a una nueva vida. Así que, tomando como base esta definición de confianza, vayamos al Salmo 91. Y mire, este salmo es un salmo también que cuando alguien pasa momentos de temor, de angustia, muchas personas tienen a bien recomendarle el Salmo 91, como si fuera un salmo mágico, como si fuera un salmo que al leerlo va a ayudarte a superar el problema, o que aquello que te atemoriza se vaya. Déjeme decirle algo: este salmo no es mágico. Usted lo puede recitar 100 veces y sus temores no se van a ir. En realidad, no es el salmo el que va a hacer que se vayan sus temores o le dé confianza y seguridad, sino el que usted reconozca que nuestro Dios nos ha enviado de su protección ahora en Cristo Jesús, y que debajo de sus alas estamos seguros.
El salmista inicia diciendo este salmo así: los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Omnipotente. La versión 60 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Está hablando de protección, está hablando de que la persona que busca a Dios, que confía en Dios, tendrá la protección de Dios. Pero miren lo que dice el versículo número 2, y es una declaratoria. En la traducción, Nueva Traducción Viviente, lo define de esta manera: declaro lo siguiente acerca del Señor: solo Él es mi refugio, mi lugar seguro, Él es mi Dios y en Él confío. Solo Él es mi refugio, lo declaro. Declarar es: yo confío y confieso y declaro que Dios está conmigo. Y como Dios está conmigo, Él es mi refugio, Él es mi seguro, Él es mi Dios y en Él confío. ¿Qué es lo que sigue diciendo este salmo? Habla de aquellas cosas que podemos enfrentar y que Dios como refugio, como amparo, como fortaleza, como libertador puede obrar en nuestra vida. Pero insisto, no es solamente conocer la palabra, sino que tenemos que llevarla a la práctica. Si yo creo la palabra, la fe sin obras es muerta. Entonces yo tengo que actuar. Entonces tengo que actuar en fe. Si hay algo que atemoriza mi vida, yo tengo que enfrentar aquello que atemoriza mi vida y declarar que Dios es mi refugio y que Él es mi fortaleza y que en Él estoy confiando y que Él me puede librar de cualquier temor, de cualquier circunstancia. El salmista sigue diciendo en el verso número 3: te rescatará de toda trampa y te protegerá de enfermedades mortales. Con sus plumas te cubrirá y con sus alas te dará refugio. Sus fieles promesas son tu armadura y tu protección. No tengas miedo de los terrores de la noche, ni de la flecha que se lanza en el día. No temas a la enfermedad que acecha en la oscuridad, ni a la catástrofe que estalla al mediodía. Aunque caigan 1000 a tu lado y aunque mueran 10,000 a tu alrededor, esos males no te tocarán. La versión 60 dice: ninguna de estas cosas llegarán a ti. Ninguna de estas cosas podrán afectarte. Cuando tú confías en Dios, tú puedes tener la seguridad de que venga lo que venga, tu confianza en Dios te va a ayudar a salir adelante. Ahora vaya conmigo por favor a el Nuevo Testamento, a 2 de Corintios capítulo número 1, y vamos a ver cómo el apóstol Pablo habla acerca de la confianza. Y él comparte, en este caso a la iglesia que está en Corinto, cómo debemos de aprender a confiar en Dios. Él enseña que debemos de aprender a confiar en Dios. Y ya mencioné en otras ocasiones que el simple hecho de decir aprender implica un desarrollo. Conocemos y en base al conocimiento tenemos que llevar a la práctica, y esa práctica nos da un crecimiento, un desarrollo. Desarrollar la fe, aprender la fe. En este caso, en 2 de Corintios capítulo 1, verso número 6, el apóstol Pablo escribe lo siguiente diciendo: amados hermanos, pensamos que tienen que estar al tanto de las dificultades que hemos atravesado en la provincia de Asia. Él escribe esta carta y le dice a los hermanos de Corinto: ¿saben qué? Pensamos que era necesario que ustedes se dieran cuenta, se enteraran de todos los problemas que hemos enfrentado en la provincia de Asia. Han venido muchas dificultades que hemos enfrentado, y aunque Pablo lo estaba enfrentando junto con algunos de los discípulos, él decía a la iglesia de Corinto: ustedes tienen que estar enterados de lo que estamos enfrentando. ¿Por qué Pablo le dice a la iglesia de Corinto que a ellos les pareció bien el darles a conocer todas las dificultades que estaban enfrentando? Porque la iglesia de Corinto podía orar y unirse en la oración para que ellos salieran adelante. No solamente en el tiempo en el que ellos estaban enfrentando las dificultades, que Pablo va a mencionar más adelante, sino que en todo tiempo, dice la Escritura, tenemos que aprender a orar a Dios con toda oración y súplica por los santos.
Así que tenemos que aprender a orar los unos por los otros. Y cuando aprendemos a confiar en Dios, sabemos que Dios pone a nuestro lado personas que están intercediendo por nosotros y que nosotros también tenemos que interceder por ellos. Jesús dijo a los discípulos: es importante que aprendan a orar los unos por los otros. Entonces Pablo sigue diciendo, después de que les dice: nos pareció bien decirles a ustedes todo lo que hemos estado pasando en la provincia de Asia, y da una lista de lo que han enfrentado en esa provincia de Asia, diciendo lo siguiente: fuimos oprimidos y agobiados más allá de nuestra capacidad de aguantar, y hasta pensamos que no saldríamos con vida. Verso 9: de hecho, esperábamos morir. La circunstancia que estaba enfrentando el apóstol Pablo era una situación tan difícil que él declara lo siguiente: va más allá, o fue más allá de nuestra capacidad, y llegamos a pensar que íbamos a morir. Cuando viene una situación a nuestra vida que nos agobia, que nos angustia, como lo menciona el apóstol Pablo, llega un momento en el que las circunstancias nos hacen pensar en la muerte. Y cuando el enemigo viene, él viene para atemorizarnos, no nos puede tocar, ¿lo recuerda? El diablo no puede tocar a ningún hijo de Dios porque está protegido. ¿Recuerda la vida de Job que mencionamos hace 2 semanas? ¿Qué fue lo que dijo Satanás cuando Satanás le dijo a Dios que él no podía tocar a Job? ¿Por qué? Porque le había puesto un cerco de protección a la vida de Job, a su familia y a todo lo que él tenía. Así que Job no podía ser tocado por el enemigo. Dice la escritura que cuando el Señor le permitió a Satanás influir en la vida de Job para que las cosas que él estaba de alguna manera disfrutando como bendición le fueran robadas, le fueran quitadas, dice la escritura que Dios le dijo: solamente a él no lo toques. Sabes que cuando viene la circunstancia difícil, o vienen los problemas, o viene el enemigo contra ti y se enfrentan situaciones tan difíciles que te agobian, que te angustian, hay un Dios que está diciendo a esas circunstancias, o a lo que influye esas circunstancias: nada más a ella no me la toques, nada más a él no me lo toques, es mi hijo. Y si Dios permite que seamos tocados en nuestro cuerpo, como en algún momento Dios lo permitió en la vida de Job, cuando vino la sarna maligna, demostrar que mantenemos nuestra confianza en Dios, tal y como lo hizo Job. Yo sé que mi Redentor vive, y aún del polvo de la tierra, aunque llegue a morir, y aún del polvo de la tierra, sé que mi Dios me levantará. Cuando hablamos de la confianza, es saber que algo va a suceder porque Dios está interviniendo a nuestro favor. O la confianza en el hombre es pensar que va a salir adelante de alguna circunstancia porque ha puesto la confianza en personas que tienen influencia o tienen cierto poder, y ha puesto la confianza en ese hombre y piensa que ese hombre le va a sacar adelante. Pero la Biblia dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Tenemos que aprender a confiar en Dios. Es muy sutil a veces las circunstancias que nos lleven a confiar en los hombres, y buscamos la ayuda de los hombres, de los que están capacitados. Pero déjame decirte algo: tú puedes buscar la ayuda en los hombres, pero tu confianza no está en los hombres, está en Dios. Tú puedes buscar la ayuda con un médico ante una enfermedad, pero tu confianza no está en que el médico te sane, estás confiando en que Dios es tu sanador. Tú puedes estar confiando en que vas a poder tener la provisión para tu necesidad, trabajando, pero el trabajo, así como tú puedes desde la mañana hasta la noche trabajar, ese fruto de tu trabajo se puede desvanecer. El enemigo viene y te roba todo el fruto de tu trabajo, pero tú estás confiando en Dios, que el Señor reprenderá al devorador de tu vida para que el enemigo no te quite lo que Dios te ha bendecido como fruto de trabajo. Así que la confianza en Dios. Pablo estaba agobiado, angustiado, y sentía, dice la escritura, que pensaban que iban a morir. Pero mira lo que sigue diciendo: y pensábamos que íbamos a morir, pero como resultado de nuestra confianza en Dios, dejamos de confiar en nosotros mismos y aprendimos, repita conmigo, aprendimos a confiar solo en Dios. ¿Qué pasó en los momentos difíciles de angustia que parecía que la muerte estaba latente?
aprendimos primero a confiar en Dios y dejamos de confiar en nosotros mismos. A veces es tan difícil dejar de confiar en nosotros mismos. Yo puedo, yo lo voy a lograr. Recuerde que como seres humanos estamos limitados, somos débiles, pero Dios tiene un poder ilimitado y la fortaleza del Señor se hace fuerte en nuestras debilidades. No podemos confiar ni en nosotros mismos. No vamos a confiar en ningún hombre del mundo, de la tierra, porque tienen un poder limitado, pero confiamos en Dios, en un Dios que tiene un poder limitado. No debemos de confiar en nosotros mismos, porque aún nosotros mismos tenemos limitaciones y nos equivocamos. Dice la Escritura que nadie tenga más alto concepto de sí mismo que el que deba de tener. En otras palabras, no te creas mucho, no te creas que tú las puedes todas y que sin Dios lo vas a lograr. La Biblia es muy clara cuando dice que separados de Dios, nada, absolutamente nada podemos hacer. Necesitamos de la ayuda de Dios. Pablo sabía esta condición. Dice, estas circunstancias que nos hacían sentir la misma muerte y pensábamos que no íbamos a poder salir adelante, nos dieron como resultado el que dejáramos de confiar en nosotros mismos para aprender a confiar en Dios. A veces las pruebas que vivimos, Dios las permite porque tenemos que aprender a dejar de confiar en nosotros mismos. ¿Y cuándo es cuando confiamos en nosotros mismos? Cuando no buscamos el ser fortalecidos con lo que Dios nos da para salir adelante con el poder de su fuerza. En otras palabras, cuando yo confío en mí mismo, yo dejo de orar, dejo de buscar a Dios, dejo de leer la Biblia, dejo de declarar las promesas de Dios en mi vida. Cuando confío en mí mismo, no estoy esperando en Dios, pero cuando yo pongo mi confianza en Dios, declaro la palabra del Señor, declaro las promesas de Dios y con convicción declaro que Dios está conmigo y que voy a salir adelante con la ayuda de Dios. Dice este pasaje y sigue diciendo el apóstol Pablo, verso número 6, con sus plumas, verso número 10, efectivamente, Él nos rescató del peligro mortal y volverá a hacerlo de nuevo. ¿De qué manera Pablo está diciendo a la iglesia de Corinto? Ya nos rescató de este problema que vivimos en la provincia de Asia y estamos confiados que lo volverá a hacer. Yo no sé cuántas veces Dios te ha sacado adelante en la vida. Yo creo que muchas. Hoy yo te voy a decir algo. Lo que estás viviendo, lo que estás pasando o lo que vayas a enfrentar, ten confianza en Dios. Si Dios ya te sacó adelante en tantas situaciones difíciles en el pasado, de esta también Dios te ayudará a salir adelante. Pablo lo declara así: Él nos libró de la misma muerte y lo volverá a hacer. ¿Cuántos creen en un Dios que no hace solamente una vez las cosas, sino lo hace una y otra vez? 7 veces el enemigo te ha puesto una zancadilla para que tropieces. 7 veces has caído como justo, como hijo de Dios, como hija de Dios. Pero las 7 veces Dios ha ido para levantarte, porque confiaste en Dios, no importa la circunstancia. Y dice el apóstol Pablo, lo volverá a hacer de nuevo. Hemos depositado nuestra confianza en Dios y Él seguirá rescatándonos. Él seguirá ayudándonos, salvándonos. Y ustedes, verso número 11, nos están ayudando al orar por nosotros. La iglesia de Corinto, Pablo reconoce que ellos estaban ayudándoles, orando por ellos. Por eso el Señor los rescató y los volvería a rescatar gracias a las oraciones del pueblo de Dios. ¿Sabes que tus oraciones son importantes? Cuando alguno de nosotros, como siervo de Dios o como algún ministerio de la iglesia, enfrentamos algún momento difícil, es tiempo de que la iglesia ore. Es tiempo de que la iglesia no se quede dormida, sino que se enteren de lo que estamos enfrentando para que estemos orando. Y la oración de fe, dice la Escritura, es poderosa. Porque la oración tiene tal poder que si 2 personas se ponen de acuerdo para pedir cualquier cosa a nuestro Señor, dice la Escritura que Él lo va a hacer.
Así que cuando oramos los unos por los otros, nuestra confianza se fortalece. El apóstol Pablo le dice a la iglesia de Corinto: consideramos decirles a ustedes todo lo que hemos pasado en la provincia de Asia, cómo hemos sido afligidos y cómo hemos sido oprimidos, pero el Señor intervino y nos rescató y nos volverá a rescatar gracias a las oraciones de todos ustedes. Eso, hermanos, es reconocer que no podemos solos, que no podemos confiar en nosotros mismos, sino que nos necesitamos los unos a los otros. Por eso el cuerpo, la iglesia, se conforma de muchos miembros, y cada miembro en particular está enlazado, ayudándose mutuamente entre sí, así lo dice la Escritura. ¿Para qué? Para funcionar y cumplir el propósito de Dios. Vaya conmigo, por favor, a 1 de Timoteo, capítulo número 6. Pablo le habla a Timoteo a través de esta carta y le hace también la referencia a él, que él como discípulo tiene que enseñar y tiene que mandar a todas las personas que él les pueda hablar del Señor a que confíen en Dios. Timoteo, esto manda y enseña. Es importante que como mandamiento y como enseñanza, todas las personas que están viniendo al conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo puedan poner su confianza en Dios. 1 Timoteo 6, verso número 17, dice así: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, que no pongan su confianza en las riquezas, las cuales son inciertas. Hoy las tienes, mañana puedes dejar de tenerlas. Sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. De alguna forma, él está diciendo a Timoteo: hay personas que están confiando no en Dios, sino en sus posesiones económicas, sus posesiones materiales, en su dinero. Y piensan que al hacer dinero podrán salir adelante en el futuro, en la vida. Cuando Pablo le dice a Timoteo: enséñales y mándales. Que es importante, sí. Dios es el Dios que nos da el poder para hacer las riquezas. Dios quiere que seamos ricamente bendecidos y seamos prósperos. Dios es un Dios que bendice, es un Dios que prospera toda obra de nuestras manos. Es bueno, pero no podemos poner nuestra confianza en todo aquello que es o tiene que ver con la riqueza. Dice la Escritura: sino que tengan su confianza en Dios, porque las riquezas son inciertas. Mire, hay personas que han tenido toda la fama, todo el dinero, todas las posesiones del mundo, grandes reconocimientos recibidos por el mundo y la sociedad, porque lograron con éxito llegar a alguna posición o lograr algún reto, y eso generó mucha riqueza, y vivieron con esa riqueza de una manera tal vez sin pensar que un día esas riquezas podían terminar. Y hay muchos testimonios de personas que pudieron lograr una gran riqueza y que terminaron pidiendo limosna, terminaron como indigentes o terminaron en un manicomio, porque el amor, la confianza a las riquezas los alejó tanto de Dios que literalmente quedaron fuera de sí. Cuando una persona pone su confianza en las riquezas, está convirtiéndose en una persona que está adorando al Dios de las riquezas y no adorando al Dios que le dio el poder para hacer la riqueza. Recuerda el pasaje de Santiago: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Dios es bueno y Dios quiere bendecirte, pero cuidado que te olvides de aquello que Dios te dio y que te capacitó para que tú generaras esa riqueza, y dejes de adorarlo, dejes de servirlo, dejes de amarlo, y pones en primer lugar tus riquezas, tus posesiones. Y como tengo tanta riqueza y tanta posesión, no puedo buscar a Dios, no puedo servir a Dios. Yo tengo que dedicarme a lo que tengo y poseo. Tú, porque no tienes nada, yo tengo mucho, yo tengo que cuidar lo que tengo. ¿Recuerdan aquel joven rico cuando se acercó a Jesús y le dijo: ¿qué tengo que hacer para heredar el reino de Dios? Y él le dijo: los mandamientos los sabes.
todos los he cumplido desde mi juventud. Muy bien, bien has dicho, pero te falta una cosa. Hay algo que, aunque tú has hecho muchas cosas buenas que me agradan, hay algo que te falta, que con él realmente empiezas a vivir una vida eterna, la seguridad de la vida eterna. Dice la Escritura, si usted va conmigo al Salmo 118, verso número 1, el salmista David escribe en este salmo acerca de la misericordia de Dios y que tenemos que aprender a confiar en el Dios misericordioso y compasivo y no en los hombres. Ya hablé de la confianza que muchas veces ponemos en los hombres, en las riquezas. Y David en este pasaje habla y nos recuerda lo importante que es el que nosotros aprendamos a conocer a nuestro Dios. Decíamos la semana pasada que nuestro Dios es un Dios misericordioso y compasivo, lento para la ira, grande en misericordia, dice la Escritura. Vaya conmigo a este pasaje, Salmo 118, verso número 1. Y el salmista David menciona que una persona que confía en Jehová lo va a alabar todos los días. Dice, alabad a Jehová porque Él es bueno. Una persona que reconoce que Dios ha sido bueno con ella va a aprender a alabar a Dios todos los días. Él declaró estas palabras: prefiero estar un día en tus atrios alabándote, dándote el honor que tú mereces, que estar 1000 días fuera de ellos. Prefiero estar en la casa de mi Dios. Prefiero entrar por sus puertas con acción de gracias a estar allá afuera en las moradas de maldad. Una persona que sabe que Dios ha sido bueno con ella, viene a la casa de Dios, viene a buscar a Dios y viene a darle gracias a Dios con acciones de gracias, con sacrificios, presentando el cuerpo como un sacrificio vivo. Y el salmista está diciendo, una persona que alaba a Dios es aquella que reconoce que Dios es bueno, porque para siempre es su misericordia. Verso número 2. Diga ahora Israel, ¿qué debe de decir el pueblo de Israel? Que para siempre es su misericordia. Diga ahora la casa de Aarón, que para siempre es su misericordia. Digan ahora los que temen a Jehová. ¿Cuántos de los que están aquí tememos a Dios? Diga ahora. ¿Cuándo es ahora? ¿Mañana o en este momento? Dígalo ahora a los que temen a Jehová, que para siempre es su misericordia. Desde la angustia invoqué a Jehová y me respondió Jehová, poniéndome en un lugar espacioso. Jehová está conmigo, no temeré lo que pueda hacerme el hombre. Jehová está conmigo entre los que me ayudan, por tanto yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Poner la confianza en Dios va más allá solamente de declararlo. Poner la confianza en Dios es estar seguros de que Dios está con nosotros. Él lo repite en 2 ocasiones diciendo, Dios está conmigo, Dios está conmigo, y aún aquellos que me están haciendo daño, veré mi deseo sobre sus vidas. ¿Y qué es el deseo sobre aquellos que se levantan en contra de nuestra vida? Que el Señor intervenga y nos dé la victoria. Déjame decirte algo, Dios ya está trabajando con tu victoria. Si en verdad tú confías en Dios y sabes que Dios está contigo, Dios hoy está trabajando en tu victoria. Y lo importante que el salmista David menciona en este pasaje es que no solamente declara que Dios está con él, una y otra vez dice, no voy a temer lo que el hombre pueda hacerme, Dios está conmigo. Y dice el verso número 8, mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Así que cuando tú sabes que Dios está contigo, es porque no estás confiando ni en ti mismo, ni en los hombres, ni en ninguna persona que tenga alguna influencia de poder o de capacidad para poderte ayudar a salir adelante. Tú estás confiando en el poder, en la capacidad y en la ayuda de Dios. ¿Saben que las semanas anteriores estuve comentando? Primero hablé de Job como un ejemplo de
esa paciencia para esperar en Dios en las diversas pruebas. Después, la semana pasada hablé como ejemplo usando a Elías, un hombre que en su momento fue débil, pero Dios le dio de su fortaleza para que en medio de su debilidad él pudiera levantarse y seguir adelante. Largo camino le restaba todavía a Elías. Pero hoy quisiera ponerte el ejemplo de un hombre también muy reconocido en las Escrituras, un hombre de oración llamado Daniel. ¿Cuántos han oído la historia de Daniel en el pozo de los leones? ¿Cómo fue él arrojado a ese pozo de los leones? Porque a final de cuentas él estaba haciendo algo que agradaba a Dios. Él confiaba en Dios y todos los días, día, tarde y noche, dice que oraba a Dios. Todos los días él ponía delante de Dios todas las circunstancias que estaban bajo su responsabilidad, y Dios siempre le respondía y Dios siempre le contestaba, porque él cuando oraba con fe, oraba con convicción, oraba con confianza. Es pues la fe, la certeza, la confianza de lo que todavía no vemos, pero que estamos seguros que va a pasar. Esa es la definición de confianza que leí al principio, de estar seguros de que algo va a suceder a nuestro favor. Y Daniel tenía la confianza puesta en Dios, y él oraba a Dios porque sabía que Dios le respondería. ¿Cuántos han oído el pasaje de Jeremías 33:3? ¿Qué dice? ¿Y qué más dice? Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, pero tienes que aprender a clamar a mí. Viene el momento de aflicción que te agobia, que te oprime. Es tiempo de orar. Es tiempo de orar y de clamar a Dios, y Dios va a responder. Y Daniel era un hombre de oración, y había gente que pues no estimaba a Daniel ni la manera en que Dios lo ponía en ciertas posiciones de influencia, y maquinaron un plan para hacer que Daniel dejara de orar. ¿Quién está detrás de esas maquinaciones maléficas? ¿Quién está detrás de esa sabiduría que no proviene de Dios para hacer daño a los hijos de Dios que se mantienen firmes en su convicción? Satanás. Y Satanás viene con una sabiduría, dice la Escritura, así lo dice, una sabiduría terrenal, animal y diabólica. Así que pensaban que Daniel ya no iba a orar, y al no cumplir con el decreto que se había establecido por el rey, él tenía que ser echado en ese pozo de los leones y ser devorado por los leones. Muchas veces Satanás quiere venir como un león rugiente para devorarte, pero Dios no lo va a permitir. Dios dice: no lo tocas, no la tocas, porque es mi hija y confía en mí. Dice la Escritura que él era muy apreciado por el rey Darío. Él sabía quién era Daniel, pero él ya no podía hacer nada por Daniel. Y Daniel no puso su confianza en el rey. Es que rey, tú sabes quién soy, cómo Dios me ha usado para que el reino salga adelante. Pero no podía hacer nada por Daniel, estaba limitado, y simplemente acató la orden de que fuera arrojado en el foso de los leones. Dice la Escritura que cuando él fue arrojado, los leones estaban hambrientos y estaban dispuestos a devorar cualquier cosa que se les echara en ese pozo. La Biblia dice que cuando Daniel fue arrojado, esperaban que los leones lo devoraran inmediatamente. ¿Usted qué cree que hizo Daniel cuando fue arrojado en ese pozo? Se puso a orar. El salmista decía: porque tú me sacaste del lodo cenagoso, del pozo de la desesperación. Era una situación que podíamos pensar en la muerte. Daniel tenía que pensar en la muerte, que venían los leones y lo iban a devorar y lo iban a despedazar, y ahí va a terminar todo para Daniel. Pero él no pensó en la muerte, él pensó en su Dios, confió en su Dios que lo podía librar de los mismos leones y su ferocidad que podría venir en contra de él. Dice la Escritura que estando Daniel en ese pozo,
Dios literalmente vino a cerrar la boca de los leones y ninguno de ellos pudo hacer daño a Daniel. Dios lo libró de los leones, Dios lo libró de esa condición, porque él pudo orar a Dios y pudo ver el fin del Señor, que es misericordioso y compasivo. Digan los que temen a Dios, porque para siempre, por misericordia, Dios nos va a ayudar. A veces podemos pensar, es que no merecemos, pero esa es la misericordia de Dios. Donde abunda la misericordia de Dios es cuando no lo merecemos y su amor inefable, inagotable viene y se muestra en nuestra vida diciéndonos: porque te amo, te voy a librar, porque tengo un llamado y tengo un propósito, te voy a librar y te voy a dar la victoria otra vez. Porque así como el apóstol Pablo dice, nos libró el Señor de esa situación de muerte y lo volverá a hacer. Daniel también experimentó cómo Dios lo libraba una y otra vez. No solamente del pozo de los leones, sino también del horno de fuego en su momento con el rey Nabucodonosor. Y Dios lo libró, porque él podía declarar: yo sé que Dios puede librarme, no solamente de la mano del rey, sino también de ese horno de fuego. Y Dios lo libró. Yo te quiero preguntar, ¿qué es lo que tú enfrentas? Que pienses que es algo que es complicado, difícil. Leíamos la definición de confianza, que es la seguridad, especialmente al emprender una acción difícil o comprometida. El no tener confianza sería la inseguridad de no poder emprender una acción difícil o superar una situación comprometida. La inseguridad, pero confianza es seguridad. Daniel tenía convicción, tenía seguridad. Hoy yo te puedo decir, si Daniel pudo orar, hoy tú puedes orar a Dios, porque para siempre es su misericordia. Voy a terminar con esto. Cuando Daniel fue librado, vemos un ejemplo de un hombre que pudo orar a Dios, y cuando clamó a Dios, Dios lo escuchó y vio la misericordia de Dios. Pero en el Nuevo Testamento también vemos muchos personajes que vieron la misericordia de Dios cuando clamaron. ¿Quién no puede recordar o quién no se acuerda del ciego Bartimeo cuando le dijo: ten misericordia de mí, quiero volver a ver? Y Dios le recobró la vista. ¿Quién no recuerda a los 10 leprosos? Sí, gritan a alta voz. Y el Señor le respondió limpiándolos, recibiendo la misericordia de Dios. ¿Quién no recuerda a aquella mujer sirofenicia cuando viene y se presenta delante del Señor y le dice que su hija está poseída, que su hija está siendo atormentada? Y la misericordia de Dios hizo que su hija desde esa hora fuera libre. ¿Quién no recuerda aquel hombre que llevó a ese hijo que estaba también endemoniado y que los discípulos no pudieron liberarlo? Pero después vino el Señor y dijo: ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Qué acaso no les he dicho que hay géneros, hay situaciones, hay problemas que no se pueden superar sino solamente con oración y ayuno? Entonces tenemos que orar cuando estamos enfrentando algo difícil, algo que nos agobia o nos aflige. Tenemos que orar. Eso demuestra nuestra confianza en Dios. Dios está conmigo y Dios podrá librarme. Dios está conmigo y Dios va a hacer que se cumpla mi deseo sobre aquellos que se levantan contra mí. Y al final, muchos podrán dar gracias a Dios por las oraciones que se hicieron y ver la victoria o el favor de Dios sobre nuestra vida. Cuando menciono estos personajes, no omito, hermanos, el mencionar que aunque fueron personajes del Nuevo Testamento, el que hizo la obra en la vida de ellos fue nuestro Dios, porque para siempre es su misericordia. Pero ¿a través de quién estos personajes recibieron la misericordia de Dios? A través de la fe en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús
Tú vas a echar fuera todo aquello que se levante contra ti. En el nombre de Jesús hay autoridad. En el nombre de Jesús echarás fuera demonios. En el nombre de Jesús tú podrás hacer que una montaña de problemas se desarraiga y se ponga en otro lugar. El nombre de Jesús tiene poder y autoridad. Y Jesús sigue siendo el nombre que podemos declarar, como el apóstol Pablo declaró: Cristo está conmigo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No hay nada que yo enfrente que no lo pueda superar con la ayuda de mi Dios a través de Cristo Jesús. Vaya conmigo, por favor, si me acompaña al Salmo número 33, 16. El rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Vano para salvarse es el caballo, la grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. Así que aquellos confían en caballos, aquellos confían en los carros del ejército, porque era el poderío en aquel tiempo, la fuerza. Verso 18: he aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Hermanos, no podemos poner nuestra confianza ni en las riquezas, ni en los hombres, ni en nosotros mismos. Tenemos que aprender a confiar en Dios. Mencioné el título del sermón: confía en Dios, Él te ayudará. Esta noche va a ser una noche que Dios puede hacer un parteaguas. Terminará un día y tú vas a terminar el día confiando en Dios. Dormirás en paz, descansarás y vendrá un nuevo día, un nuevo amanecer. Y ese nuevo día será una nueva oportunidad para seguir confiando en Dios. Vienen momentos difíciles durante el día. Hay lanzas, hay saetas que vienen durante el día contra nuestra vida, pero también durante la noche viene el terror nocturno. Pero de todos ellos, Dios te puede librar. Aún en las noches, no tengas miedo al terror nocturno. No tengas miedo a las preocupaciones que vienen a tu mente por la noche, cuando sabes que hay un Dios, que Él viene con sus alas para abrigarte y cubrirte y no permitir que nada te haga daño, porque eres su hijo, porque eres su hija. Termino con este pasaje, Mateo 12:21. Mateo 12:21. ¿Ya lo tiene? En algunas Biblias viene un título en ese párrafo: el siervo escogido, y habla de nuestro Señor Jesucristo. Lo puede leer en su casa, le va a ser de bendición. Pero al final, en el verso 21 dice: y en su nombre esperarán los gentiles. Otra versión dice: y en el nombre de Jesús el mundo entero esperará. Hoy yo te quiero invitar a que puedas tener esa confianza en Dios. Dios te va a ayudar. No hay nada que tú enfrentes en la vida que Dios no venga para ayudarte. Solamente quiere que tú pongas tu confianza en Él. No en ti mismo, no en las personas que crees que tienen la capacidad.
sino que tú empieces a orar y a decir como Daniel: Señor, tú tienes el poder para sanarme, tú tienes el poder para proveerme, tú tienes el poder para librarme, tú tienes el poder, Señor, para rescatarme. Señor, tú puedes hacerlo, porque para siempre es tu misericordia y poder ver el favor de Dios sobre nuestra vida. ¿Te gustaría estar de pie un momento esta mañana? Quisiera invitarte a que ores conmigo en este momento y le podamos decir al Señor: en ti he puesto mi confianza hoy. Yo creo que tú me vas a ayudar. Me has ayudado ya, pero estoy convencido que me vas a seguir ayudando. Y voy a haber cumplido mi deseo frente a aquellas circunstancias que agobian o afligen mi vida. Y Dios, cuando declaramos que veremos cumplido nuestro deseo, es porque la Escritura es muy clara cuando dice: deleítate a sí mismo en el Señor, y Él te concederá los deseos, las peticiones de tu corazón. ¿Qué es lo que tú deseas? ¿Salvación para tu familia? Dios te lo concede. Confía en Él. ¿Qué es lo que tú deseas? ¿Sanidad para tu familia, para ti mismo, para ti misma? Confía, Dios te lo concede. Para siempre es su misericordia. ¿Qué es lo que tú deseas que Dios haga y que Dios conceda como una petición esta mañana? Si tú vienes a este altar, yo te invito a que no vengas sin tener definida tu petición. Cuando tú oras, estás demostrando tu confianza en Dios. Cuando tú oras, estás acercándote hasta el trono de la gracia de Dios para decirle: Señor, me agobia, me aflige esta situación, pero sé que tú me vas a librar. He puesto mi confianza en ti y hoy, Señor, descanso en ti. Y en el nombre de Jesús, después de esta oración, Señor, me pienso levantar una vez más y voy a seguir adelante, cumpliendo el llamado, cumpliendo el propósito, pero sobre todo, Señor, provocando que tu nombre sea glorificado a través de mi vida, en todo lo que tú hagas a mi favor y lo que hagas en favor de aquellas personas por las cuales estoy intercediendo. Amigos, familiares, iglesia, ministerios. Pero el favor del Señor lo veremos esta mañana en este altar. ¿Te gustaría venir a este altar y decirle: Señor, aquí está mi vida? Sí, es verdad, hay cosas que me han agobiado y me han afligido, pero hoy he aprendido a confiar en ti y no en mí mismo, ni en los hombres, ni en la riqueza, ni en la capacidad. Hoy he aprendido a saber confiar en ti a través de la oración y a poder, Señor, declarar que tú eres el Dios que todo lo puede, el Dios que va a hacer un milagro sobrenatural en mí, y que así como lo hiciste